les compartí un archivo de Excel donde están pues todas las tres funciones que vamos a ver el día de hoy. En la primera hoja está la función que vamos a tratar, que se llama la función contar. Entonces, para hacer el ejercicio, simplemente en la fila 13 dice, utilizar la función contar, indicar cuántos empleados tiene el dato de edad en la base. Entonces, ¿qué hace la función contar? Simplemente en la lista o base de datos que ustedes vayan a utilizar, les va a contar cuántos números tiene. Entonces, en este caso, el ejercicio pide la columna E, que es la columna de edad. Vamos a contar cuántas celdas, cuántas filas tienen un número, tienen edad. Entonces, ¿dónde vamos a dar la respuesta? En la celda A16. Ahora, ¿cómo vamos a colocar la función? Sencillo. Vamos a utilizar igual o más. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Va a servir igual. Vamos a escribir contar y me va a aparecer este listadito que aparece en la parte de abajo. ¿Sí lo ven? Bueno. Cuando aparezca este listadito en la parte de abajo, vamos a elegir la primera con la tecla tabular del teclado. Ahí se me selecciona esa función. Entonces va a quedar igual contar y va a abrir un paréntesis. Ahora, como vamos a contar cuántos empleados tiene edad, simplemente vamos a seleccionar ese rango donde está la edad. Seleccionamos todo el rango y vamos a cerrar paréntesis y listo. Ahí aplicamos la función contar. Entonces, manualmente vamos a mirar si es correcto la respuesta. Entonces me dice que la cantidad de empleados con edad son 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la respuesta es correcta. Entonces, donde no hayan números, por ejemplo, vamos a cambiar este 45 por un guión. Entonces acá la respuesta me va a cambiar. Serán 5. Entonces, siempre la función contar lo que me va a hacer es contar en un listado, en un rango, donde yo tenga la información, cuántos números se encuentran. Eso es lo único que hace la función contar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, por ahora no, por mi parte. Listo, ahí, muchas gracias. Listo. Vamos a ahora colocarle un poquito más de picante a esta función contar, que es la función contar.si. Entonces nos vamos a ir a la siguiente hoja, ejercicio contar.si. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que en esta le vamos a colocar una condición. Vamos a contar, pero con una condición. El ejercicio en la fila 13 dice, utilizando la función contar.si, vamos a indicar cuántos empleados tienen el cargo de vendedor. ¿Dónde vamos a colocar la respuesta? Acá en la celda A16. Entonces, igual como colocamos ahorita la función, vamos a escribir igual o más con el signo que ustedes quieran y escribimos contar. Aparecen estas opciones y vamos a elegir contar.si con la tecla de tabulación. Personalmente, y me parece mucho más fácil o gráficamente, que me muestre la función y para ello utilizo este botoncito acá al lado de la barra de fórmulas que se llama insertar función. Lo voy a oprimir y me aparece un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es el que va a manejar la función que voy a utilizar en esta tabla. Entonces, como primer cuadro de texto me está diciendo el rango, me está pidiendo un rango. Entonces dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Y rango es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. Bueno, entonces el rango o el ejercicio dice, indicar cuántos empleados tienen el cargo de vendedor. Mi rango sería dónde está el cargo.
O sea, vamos a elegir, bueno, acá en la parte final donde dice rango hay un botoncito. Si quiero minimizar este cuadro de diálogo que de pronto está muy grande, me tapa la pantalla, lo voy a oprimir y me queda más pequeño para que yo pueda manejar la tabla. Entonces, vamos a seleccionar toda la información del cargo y ahora me está diciendo el criterio. El criterio en este caso va a ser el que nos haya pedido el ejercicio. En este caso dice el cargo de vendedor. Entonces vamos a escribir acá vendedor. Y le vamos a dar a aceptar. Me dice que la respuesta, que la cantidad de vendedores son 7. Vamos a mirarlo manualmente. Vendedor 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, para colocarle una sola condición a la función contar, utilizamos contar.si. Entonces, ya hicimos contar, que me cuenta solo los números, contar.si, que me cuenta una condición, y ahora, si tenemos más de una condición, vamos a utilizar el contar.si.conjunto. ¿Listo? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? No, señor. No, gracias. Listo, perfecto. Vale, entonces vamos a ir a la siguiente pestaña, que es la función contar.si.conjunto. El ejercicio dice, utilizando la función contar.si.conjunto, vamos a indicar cuántos empleados son vendedores y tienen contrato directo. O sea, tenemos dos condiciones. Una, que es la de cargo de empleados, y otra, perdón, cargo de vendedores, y la otra que tienen contrato directo. ¿En qué columna están estas dos opciones? En cargo están los vendedores y el contrato está en la columna C. ¿Listo? Vamos a colocar la respuesta acá en la celda A16. Igual que como colocamos la otra función, vamos a escribir igual contar y vamos a elegir en esta ocasión contar.si.conjunto. Y nos vamos al botoncito de arriba que me inserta la función. Me va a abrir este cuadro de diálogo. Ahora me dice el rango de criterios 1. En el anterior contar me pedían el rango pero de un solo criterio. En esto ya puedo colocar varios criterios. Entonces, el rango de criterios puede ser el orden que ustedes quieran. Si quieren, pueden colocar primero el cargo y luego el contrato, o primero el contrato y luego el cargo. Voy a colocar primero el cargo. Entonces, voy a elegir el rango de criterios donde está el cargo. Elijo cargo, toda la lista, absolutamente toda. Y en criterio, el criterio es lo que voy a buscar en ese listado. En este caso, vendedor. Ahora vamos a elegir el segundo criterio, el segundo rango, perdón. Rango de criterios 2. Entonces ya elegimos cargo. Ahora vamos a elegir el contrato. Elegimos el contrato, toda la lista. Y ahora le vamos a colocar cuál es el criterio. El criterio del contrato es que sea directo. Entonces vamos a escribir en criterio 2, directo. Y le vamos a dar a aceptar. Me botas el número 5. Entonces hay 5, voy a colocar acá un filtro para verificar que la información sea correcta. Entonces, que el contrato sea directo y que sean vendedores. Entonces vemos que 1, 2, 3, 4, 5 vendedores están en contrato directo. ¿Listo? Entonces esas son las tres formas de utilizar la función contar. Contar, si quiero contar números únicamente, quiero saber cuántos números hay. Contar sí, si el ejercicio que me pide es no más una condición. Y contar .si.conjunto que sea más de una condición. ¿Listo? Ahí, ¿cómo van, muchachos? ¿Cómo les parece?